Entonces, ¿estamos listos? ¿Preparados? Amén, para recibir del Señor en esta mañana. Bueno, entonces, hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a empezar ese nuevo capítulo hoy y a ver cómo dirige el Señor. Y les voy a pedir que se pongan de pie. Nada más voy a leer del 1 al 8. Y vamos a desarrollar esa sección y después seguimos. Amén. Y si se quieren poner de pie para mostrarle reverencia al Señor y su palabra, porque saben, hermanos, que sí es la palabra del Señor. Amén. Así nos dice, si lo tienen listos. Por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen como los hijos recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. Acérquense a Él, a la piedra viva, que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es de gran valor. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar. Porque al ser desobedientes, ellos tropiezan en la palabra, para lo cual estaban ya destinados. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir al Señor su bendición en esta mañana. Padre Celestial, gracias una vez más, porque aquí estamos y te pedimos en esta mañana que tú seas el que estás hablando a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender y después poner en práctica lo que nos vas a decir hoy, lo que nos vas a enseñar, y queremos crecer más en nuestra fe. Bendiciones pedimos, Señor, de ti, tu presencia. Aquí estás en medio de nosotros y, Señor, te damos toda la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, cuando el versículo 2 empieza por lo tanto, ¿qué tanto entonces nos quiere hacer reflejar el Señor? Y pues bueno, es todo lo que vimos en el capítulo 1. Y hay ciertas cosas que yo recuerdo. Por ejemplo, recordamos, hermanos, si quieren leerlo después, que nosotros somos escogidos, por ejemplo. Eso nos dice en el primer capítulo. También, si recuerdan, hermanos, que nos habla de una esperanza viva. Una esperanza viva porque aquel en quien creemos, Jesús, resucitó de entre los muertos y ahorita está sentado cuando ascendió al cielo a la diestra del Padre. Entonces la esperanza que tenemos no es humana, recuerden que hablamos de eso, pero es una esperanza viva porque Cristo vive. Es lo que está diciendo Pedro aquí, ¿no? Tenemos una herencia en el cielo. Amén. Nos habla también que tenemos una fe purificada por el fuego. Recuerden que ese es un grupo que sufría la persecución bajo la mano del emperador romano. Recuerda que también nos habla específicamente, y vimos en el ejemplo de los 3 jóvenes hebreos, que Dios es capaz de rescatarnos si quiere,
Pero si no quiere, seguimos fieles y no vamos a adorar a los ídolos, a otros dioses que realmente no existen. Y Dios se manifestó en la vida de esos que estaban pasando por esa prueba, cuando Él mismo se encuentra con ellos en el fuego, pero no olían ni a humo. Amén, ¿recuerdan? Entonces, por fin llegamos a entender que nosotros tenemos una salvación, el cual el Señor nos ha dado a través de Jesús. Y también, hermanos, vimos en el último parte que tenemos un amor en común. Mira, cuando un grupo está sufriendo, hay dos posibilidades. Una es que la prueba, que las dificultades nos va a dividir. Nos va a separar de esta esperanza, de este amor, de esta fe. O nos hace más fuertes. Y recuerda que Pedro habla de una fe como más, es decir, como oro, ¿no? Es una fe probada. Eso no tiene precio, hermanos. Una fe probada. Porque has pasado por algo difícil, como ellos lo estaban experimentando, y sabes que Dios estaba fiel en tu pasado. Tienes la mirada hacia atrás y puedes ver eventos o experiencias en donde Dios estuvo contigo, te rescató, suplió necesidades, sanó, lo que sea, ¿no? Entonces hoy en el momento no será igual. Si tienes mirando hacia atrás conocimiento de la presencia del Señor, claro que sí. Entonces por eso dice, por lo tanto, aquí empezando, lo que quiere que hagamos es que ponemos a un lado, dice, desechen toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Bueno, para empezar, hermanos, el engaño, vamos a hablar de eso. Vamos a mencionar este problema. ¿Qué es engañar? Es más que mentir, ¿verdad? Porque estás haciendo o mintiendo o estás engañando con un propósito de tomar ventaja de cualquier manera, cualquier cosa que existe. Y eso causa problemas en esas relaciones. Porque ni sabes hasta que lo descubres que fuiste engañado. ¿Y qué hace con la relación una vez engañado? ¿Existe confianza? No. Pues ya no existe nada, porque ni existe respeto, ni existe confianza. Y claro, difícilmente hay amor en una situación igual. Entonces Él nos dice y nos habla de no engañarnos. Y específicamente, recuerdan, es un grupo que está sufriendo. Y muchas veces cuando uno está en esa presión, pues ¿qué sale de él? O de ella. ¿No? ¿Nunca te has machucado el dedo con un martillo? ¿Qué dices? De vez en cuando uno tiene que decir, híjole, pues te salió, ¿no? Estás en una situación en la cual te encuentras que alguien cometió alguna maldad y lo estás sufriendo. O llegas a un momento donde la presión sigue y sigue y sigue. Uno de repente se siente que explotó y dijo algo o hizo algo que después se arrepiente, pero ya no puedes. Te descubres, ¿no? Él está diciendo, mira, no regresen a lo que era antes tu vida. Porque nosotros vivimos en una situación en la cual somos purificados de todo eso a través de la sangre de Cristo. No engañen, dice. La hipocresía, un poco diferente, viene del griego y viene del teatro griego. Es de ponerte una máscara, pretender que eres esta persona cuando en realidad eres esta persona. ¿No? Todo esto nos lleva a pensar en ser transparentes. Como cristianos no escondemos nada, porque se supone que
somos nacidos de nuevo, ¿no, hermanos? No tenemos que poner una máscara. También eso destruye relaciones entre nosotros y aún con el Señor. ¿No? La hipocresía. Aquí, ¿quién quiere pasar al día con un hipócrita? Dice, ay, ya no puedo esperar. Híjole, no quiero ni saber quién eres. Quiero pensar que y puede suceder y sucede la hipocresía. Y habla también aquí envidias. Envidia, es celos, ¿no? Eso significa que tú quieres lo que tiene otra persona, ¿no? Quiere decir que no estás satisfecho con lo que Dios te ha dado a ti y buscas lo que tiene otra persona. O no sé si lo han visto o lo han vivido de esta manera. Piénsalo conmigo. La envidia es raro, medio tramposa, ¿no? Porque no solamente quieres lo que tiene otra persona, pero no quieres que la otra persona tenga lo que tú tienes. No hay confianza, por ejemplo, en una relación. Tal vez, no sé, se acerca una muchacha a Ramón y dice, ¿cómo estás, guapo? Y la hermana Olga se pone, pues está guapo, hermana. ¿Qué quieres que haga? Pero ella dice, córtale el pescuezo, ¿no? Eso es envidia. En la iglesia no debemos tener envidia o celos. ¿Saben por qué? Todo lo que tenemos es lo que el Señor quiere que tengamos. Y lo que tiene otra persona, esa persona lo tiene porque el Señor quiere que lo tenga. ¿Cómo lo vamos a decir, no, hermanos? Tenemos que vivir contentos con lo que tenemos, sea mucho o sea menos. Entonces, estas cosas salen cuando hay presión, ¿cierto? Y él está diciendo, por lo tanto, desechen, hagan a un lado una vez por todas estas cosas. Y me lo encuentro interesante, porque Pablo también en la última parte del capítulo 1 hablaba de que debemos amarnos los unos a los otros. Y todo lo que menciona aquí es lo opuesto de eso. Simplemente el Señor quiere que nos amamos los unos a los otros. No es muy complicado, hermanos. Si tu corazón es puro, si tu fe es la fe pura. Amén. Y está haciendo que recordamos eso. No hay lugar, hermanos, en la iglesia para estas cosas, porque también en el primer capítulo vimos que nos dijo que debemos ser santos como Él es santo. Es decir, que somos únicos en el sentido de que Dios nos ha separado de esas cosas. ¿Y qué tal si uno dice o de repente piensa, ¿y qué tal si tengo envidia? ¿Qué tal si de repente me encuentro engañando? O tal vez hablando mal de otra persona, porque eso es lo que significa toda clase de, no sé por qué no lo puedo decir, calumnia. Es decir, algo que no es cierto de otra persona, algo falso. Estás diciendo algo que no es cierto de otra persona. Estás hablando mal de otra persona. Pero se supone, y me imagino que Pedro está diciendo, oigan hermano, todos nosotros, como cristianos, debemos entender que somos santos en sus ojos. Que tenemos la misma fe, la misma esperanza, la misma salvación, aún el mismo Salvador. No debe existir división, más bien debemos estar unidos, especialmente en las tribulaciones y en las persecuciones y en lo difícil. Hermanos, yo no sé qué va a pasar en un futuro en nuestro país o en el mundo, pero como dijo hermano Jesús, cierto lo que dijimos la semana pasada con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que prepararnos que tal vez vengan días difíciles y persecuciones en un futuro. Lo más cerca que venga Anticristo, lo más difícil va a ser.
Pero si estamos unidos, si entendemos nuestra esperanza, que nuestra fe ha sido probado, vamos a estar listos. Y es lo que está haciendo aquí Pedro. Después cambia de repente, y no, yo creo que el capítulo, más bien el versículo 2 nos dice busquen entonces nos da primero el versículo 1, no hagan esto y lo otro, y después entonces haz esto en vez de esto, ¿no? Es un cambio de lo que estabas haciendo a la izquierda, esta vez lo que quiero que hagan lo que está aquí a la derecha. ¿Qué es? Busquen como los niños recién nacidos. Ahí atrás y puede averiguar de esto y también Jesús. Mira, como los niños. No está diciendo que lleguemos a ser niños otra vez, recién nacidos. Está diciendo, busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Busquen ¿qué? La leche espiritual. ¿Qué es eso? ¿Qué es la leche espiritual? Es la palabra. La palabra de Dios es lo que es. Busquen la palabra de Dios ¿cómo? Como niños recién nacidos. Ok, yo creo que las mamás pueden entender esto tal vez un poco mejor que los papás, pero igual. Porque de repente un niño cuando desea leche, a él no le importa que es la medianoche. ¿Verdad? ¿Cuántos nos hemos despertado cuando teníamos niños recién nacidos que de repente empiezan a llorar a las 3 de la mañana? No puedes decir, no voy a hacer nada. Porque ¿qué van a seguir haciendo? ¿Llorando hasta qué? El Señor nos está diciendo a través de Pedro aquí que debemos desear, debemos querer y buscar la palabra en la misma manera que un bebé busque o desea leche. Y lo llaman leche espiritual. Ellos quieren, y lo único que quieren es querer leche. Lo voy a decir de esta manera. Debemos pedirle al Señor que queremos querer más la palabra. No sé si tiene sentido, pero lo hice a propósito. Debemos querer más la palabra. Amén. Ahí está la solución para no hacer las otras cosas que mencionó en el versículo 1. Porque si estamos en la palabra no tenemos lugar para esas otras cosas. Amén. ¿Cómo puedo conquistar, cómo puedo dominar la maldad que vive potencialmente porque seguimos en este carne, en este cuerpo, metidos y creciendo y madurando en la palabra? ¿Qué significa la leche para un recién nacido? Nutrición. ¿Qué es lo que estás poniendo en el tanque? ¿Sí me entienden? Debe ser la palabra de Dios. Entonces, Pedro no está diciendo que somos recién nacidos, pero está diciendo que debemos buscar como un recién nacido la leche espiritual, desear la palabra, porque en la palabra es donde encontramos madurez y crecimiento de nuestra fe. En una fe pura, en una fe fuerte, es donde podemos conquistar y dominar este mundo. Amén. Y por eso lo está mencionando. Fíjense, la otra cosa que sucede cuando todos tenemos esa sed para la leche espiritual, ¿no? Es que nos causa unirnos. Si todos tenemos este mismo interés, nos causa como iglesia estar unidos. Y nuestros pensamientos están igual, es decir, que no estamos pensando en cosas diferentes. Todos tenemos la mente de Cristo. Entonces, un grupo, es decir, causa o es la consecuencia de la palabra que todos estamos buscando y queriendo,
nos causa ser unidos. Entonces por eso podemos tener, y si uno quiere mirar hacia alrededor, un grupo de personas que jamás estuviéramos juntos en otra situación. Tenemos, por ejemplo, diferentes intereses, ¿no? No sé cuántos aquí les gusta el golf, jugar golf. Qué horrible jugué ayer. Fui a ya les platiqué que fue una reunión de 44 años. Híjole. ¿Cuántas personas tienen me imagino que existen diferentes intereses? ¿Qué tal inclinaciones políticas? Y no voy a hacer ni una encuesta. ¿Qué tal diferentes ideas, diferentes filosofías, diferentes trasfondos, diferentes países, diferentes niveles económicos? Todas esas cosas nos hace diferente, pero en la palabra nos hace unidos. Y pues, por ejemplo, me gusta la idea de que podemos aprender y crecer de alguien que sea de Honduras, que es un poco diferente de aquella persona que sea de México o de Canadá o donde sea. Y hay cosas en la cultura buenas de todos esos lugares. ¿Y por qué no poder aprender con la diversidad que tenemos aquí? Nos hace más fuertes, ¿no? Es lo que debe suceder. Lo encontré interesante que alguien tomó el micrófono ayer en nuestra reunión y nos empezó a decir que, y fue esto hasta cierto lugar, que míranos aquí 44 años después. Es interesante, 44 años después y yo solamente tengo como 40. ¿No? No sé cómo pasó eso. Bueno, decir que cuando yo cumplí 62, puse en Facebook que acabo de cumplir el aniversario 40 de mis cumpleaños de 22. Así suena mejor. Y esta persona empezó a decir, mira, acá tenemos los jóvenes, cuando éramos jóvenes, que eran parte de la base militar. Y acá tenemos la gente que vivía en Marino. Y acá tenemos mucha diversidad ahí. Y estaba diciendo, qué interesante que una escuela, todos pudimos convivir. Y yo lo pensé, pues está bien, lo acepto. Porque yo jugué golf con uno de mis amigos, es japonés. Otro era un amigo moreno. Yo mexicano. Mi hermano, ahí estaba también. Y le dicen que es un mexicano blanco porque se ve como español. Así es como lo llaman, ¿no? A white Mexican. No sé qué quiere decir eso. Y ahí estábamos jugando y divirtiéndonos sobre un juego de golf. O bueno, lo que tenemos en común era una escuela hace 44 años y yo pensando en el sermón de hoy, pues cuánto más debemos estar unidos que tenemos nuestra identidad en Cristo. Y nos ha dicho que nos debemos amar y debemos tener paciencia el uno con el otro y debemos servirnos los unos y los otros. ¿Cuánto más unidad debe existir en esa verdad en la cual el Señor nos ha llamado fuera del mundo? Porque la palabra iglesia en el griego es igual que español. Significa los llamados fuera, nos ha llamado fuera del mundo. Aunque estemos en este mundo, tenemos algo bonito en común y es la sangre preciosa de Cristo que nos ha perdonado. Cuando vienen las dificultades y la persecución, eso es lo que nos va a unir. Que solamente lo único que importa es Jesús. Va a hablar en un momento aquí de un sacrificio. Estamos dispuestos por amor a Cristo a no solamente sufrir por Él, pero morir por Él. ¿Y saben por qué? Porque Él estuvo dispuesto a sufrir por nosotros y también morir por nosotros. Y nosotros lo amamos porque Él primero nos amó. Entendemos, hermanos, estamos respondiendo a lo que ya ha pasado y eso nos une. Dice el versículo 4
y 5 lo siguiente. Acérquense a Él, a la piedra viva que los hombres desecharon. Me hace pensar en lo que dijo Juan en el primer capítulo de su evangelio, que Él vino a los suyos, pero los suyos ¿lo qué? No lo recibieron, pero tanto a los que lo recibieron les dé potestad de ser hechos o de convertirse en hijos de Dios. Los judíos lo rechazaron. Y me imagino que aquí cuando habla Pedro de la piedra viva, está pensando en esa frase, en esa pregunta que Jesús le hizo. ¿Y tú quién dices que soy? Y le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan? Y Jesús le dijo, no te lo ha manifestado ni carne ni la humanidad, pero mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No hablando de Pedro la persona, hablando de lo que él confesó. Y aquí vemos en su epístola, esta carta que está hablando de la piedra o la roca. Y lo llama y lo menciona aquí, acérquense a Él, la piedra viva, porque no está muerto. Que me hace pensar en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan la roca en el Antiguo Testamento? ¿Qué problema tenían ya una vez que habían salido de Egipto y estaban en el desierto? Tenían sed, pero no tenían ríos ni lagos. Y claro que no podían tomar del mar rojo porque es salada. Y ellos empezaron a quejarse. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Con un palo, ¿no? Pégale a la roca y saldrá agua. Y le salió agua. ¿Es una piedra viva o es una piedra? Esa agua representa vida. Entonces, mirando hacia el Antiguo Testamento, Jesús es nuestra fuente, ¿no? ¿Se puede decir de esa manera? Ahí es donde vamos cuando tenemos necesidad o sed espiritual y necesitamos vida. Y Pedro está pensando no solamente como judío en la historia de Israel, pero está pensando en esa conversación que tuvo con Jesús cuando lo identificó como el Hijo único de Dios. Jesús es la piedra viva, ¿no? ¿Y qué fue que hicieron con él? Lo desecharon, es decir, o lo rechazaron. Jesús fue rechazado. ¿Tú crees que posiblemente estaba diciendo esto Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lo mismo a este grupo de cristianos que estaban pasando por persecución y sentían rechazo? ¿Aquí alguien que ha sentido rechazo? Es feo. Especialmente cuando es un ser querido, una persona que es familia o alguien cerca. Los judíos lo rechazaron. Si rechazamos a Cristo, no hemos entendido quién es. Porque si rechazamos a Cristo, si lo desechamos, estamos tirando la llave que nos da entrada a vida eterna. Es el ejemplo que tal vez podemos usar. Él significa la llave y la entrada. La puerta, dijo él, yo soy la puerta. Para poder entrar al cielo es a través de Jesús. Y él dice, acérquense a Él. Nuestro movimiento debe ser siempre moviéndonos hacia Él, buscándolo. Pero dice entonces, acércase a Él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. ¿Qué es Jesús? Una piedra escogida y preciosa. Es la manera en que Pedro identifica a Jesús. Es, en este caso, piedra escogida y preciosa. Y ustedes también. Ahí está. Si nosotros estamos en Cristo, también nosotros somos, ¿qué? Escogidos y preciosos como iglesia.
Sigue diciendo, y ustedes también como piedra viva sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Cristo Jesús o de Jesucristo. ¿Qué somos, hermanos? Casa espiritual. Fíjense que la iglesia no es este edificio. La importancia de venir aquí no es el hecho de que hemos llegado aquí al edificio. La iglesia somos nosotros, el pueblo de Dios. No hay que darle tanta importancia a estos edificios en el sentido espiritual. Amén. Estos edificios son eso, edificios. Pero la iglesia está aquí haciendo ¿qué? Adorando al Señor, orando, estudiando, predicando, conviviendo los unos con los otros. ¿Y sabes lo que causa eso? Un ambiente lleno de una fragancia dulce. Eso es lo que somos nosotros. Pablo dijo que somos el templo del Espíritu Santo y fuimos comprados con la sangre de Cristo. Pertenecemos a Él. Entonces quiero que mires al que está a tu lado y dile, tú eres la iglesia. Es cierto. Tú eres la iglesia. Es que Dios no puede morar en un edificio, ni en una catedral tan bellas que son. Las estructuras de algunas son bellas, pero no tienen nada que ver con la presencia de Dios. Eres tú en donde mora el Señor. Entonces, cuidadito con el edificio, con la casa espiritual del Señor. Aguas, como trates a la casa espiritual del Señor. Amén. Cuando le doy un abrazo a mi hermano Max allá atrás, yo tengo mucho cuidado de no maltratar la casa espiritual del Señor. Amén. Es que siempre busco su abrazo después del sermón. Se siente rete padre. Somos familia. No es este edificio. Podemos estar en el parque si queremos. O podemos ir en campamento. Espero que pronto. Tal vez hacemos un campamento. Ya es tiempo, ya que estamos más unidos que después de COVID. Es importante dejar que la palabra de Dios nos diga lo que nos está diciendo para entender lo más importante. No son los edificios, somos nosotros. Y cómo nos tratamos debe reflejar ese entendimiento. Amén. ¿Qué vas a dejar entrar al templo? Tienes que tener cuidado. No debe existir, y puedo regresar al primer versículo. No debe existir envidias. Por eso es lo que dice Pedro. No debe existir engaños. Y lo demás que mencionamos. ¿Qué debe existir ahí? Solamente la presencia del Espíritu Santo. Entonces sigue Pedro diciendo lo siguiente en el versículo 6, y 7 y 8. Y con eso vamos a terminar. Pero esto es algo importante porque Pedro lo busca en el Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice. Por eso dice la Escritura. Miran, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa. Entonces, lo que había dicho antes Pedro lo está sacando de esta cita. ¿Qué es la piedra angular? Pues cuando uno construye con piedras, un poco diferente que madera, donde podemos usar clavos, ellos perfectamente cortaban las piedras, creo que se llaman la cantera, que estaba lejos del sitio del templo, y eso es una mirada al Antiguo Testamento. Y había una piedra cuando construían una arca, creo que se dice así, ark, y la piedra hasta arriba es lo que detenía todo. Por la presión y la gravedad se pegaban. Pues aparentemente se perdió cuando estaban construyendo el templo de Salomón.
o bueno, pidieron a los canteros, oiga, ¿dónde está la piedra principal angular? No, pues ese lo mandamos hace mucho tiempo. Y los que estaban trabajando, los canteros que estaban trabajando ahí al lado del templo, decían, híjole, lo tiramos allá en el valle con las piedras que ya no servían. Tenían que ir a buscarla, según la tradición e historia de Israel. Pero en esa actividad de rechazar o de tirar la piedra angular, simboliza lo que iban a hacer con Cristo. Esa piedra. Amén. ¿Algunos aquí en la construcción, hermano Raúl? ¿Verdad que sí? No puedes terminar. Jamás se termina. Y yo lo quiero decir, esa piedra angular es la llave de todo. ¿Y quién es? Jesús. Entonces, recíbelo, como lo han hecho, y espero que todos lo han hecho. Recíbelo. Y Él será el que puede arreglar y poner todo en orden en tu vida. Una construcción, en este caso, tu propio cuerpo será templo del Espíritu Santo de Dios, casa espiritual. Entonces hacemos todo lo posible para pintar, y si vienen unos días ya que vamos a planear una fecha, pero ya se necesita pintar. El edificio es lo que es. Lo más importante para mí como pastor es sí, quiero arreglar, y creo que necesitamos nueva alfombra también, y posiblemente, no sé, lo que el Señor nos diga, ¿no? Queremos mejorar el templo, es decir, el edificio edificio físico. Pero te voy a decir ahorita, esto no tiene nada que ver como prioridad en crecer y desarrollarnos en madurez como pueblo de Dios. Nosotros, es lo más importante. Y lo que está diciendo aquí Pedro. Entonces dice lo siguiente, por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que cree en en ella, es decir, la piedra, que es Cristo, no será avergonzado. Yo creo que también refleja un poco de cuando estamos pasando por persecución, también estamos sufriendo, y es posible que nos sentimos avergonzados. Pero fíjense, no es que están sufriendo por algún pecado, es porque se identificaban con Cristo. Y nos está diciendo Pedro, no te sientes avergonzado porque estás sufriendo por Cristo. La verdad, hermanos, aunque no se siente bien, es un honor sufrir por Cristo. ¿Por qué? Porque Él sufrió por nosotros. Entonces nosotros reflejamos ese mismo sentir. Amén. Entonces termina diciendo esto, versículo 7. Para ustedes los que creen, Él es de gran valor. Lo digo de esa manera, vale la pena sufrir por Cristo. Es lo que está diciendo. Vale la pena. ¿Por quién es Él? No nos imaginamos. Tenemos idea, aceptamos en el contexto de nuestro lenguaje, de nuestra capacidad de pensar, pero allá donde vamos a estar libres de este cuerpo limitada, limitado, no vamos a entender hasta llegar ahí la gloria que nos espera. Y eso es como Pedro quiere motivar y animar a este pueblo que estaba sufriendo. Dice que esa misma piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular. Imagínate pensar que algo no tenía valor y lo tiras. ¿No has buscado en tu garage algo que pues pensabas, pues no tiene mucho valor, pues me voy a tirar ahí? De repente te das cuenta del valor que tenía y lo andas buscando por todos lados. Y como no pusiste en la caja lo que había en la caja, híjole, tienes que deshacer todo. Muchas veces tiramos a la basura
lo que tiene mucho valor. Es lo que hicieron los judíos con Cristo. Los que lo mandaron a la cruz. Hermanos, ¿tenemos idea del valor de Cristo? No tiene precio. Entonces hay que aceptar al Señor como la piedra que nos va a dar estabilidad en nuestras vidas, que nos va a dar vida eterna. Y dice, y también una piedra de tropiezo, porque si no lo recibes como esa piedra de valor, se va a convertir Cristo en una piedra de tropiezo. Es a través de Él que vas a caer. Esa es la otra opción, hermanos. El que puede ser el que te levanta, también puede ser el que te pone en el piso. Dependiendo de tu actitud y de lo que has entendido y recibido del Señor. Ok, hermanos, un versículo más dice, porque al ser desobedientes ellos tropiezan en la palabra, para lo cual estaban ya destinados. Pedimos al Señor que esa piedra sea principal y angular, es decir, el que soporta y el que apoya nuestra vida espiritual, ¿no? Esta casa espiritual. Qué bonito nos lo describe Pedro. Eso debe ser nuestro deseo. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias. Gracias por hacernos entender más de ti. Y en lo más sencillo posible, Señor, nos estás pidiendo algo muy básico. Y es que te pongamos, Señor, primero en nuestras vidas. No importa lo que estamos viviendo o la situación ni las circunstancias, que tengamos el enfoque, Señor, en que tú eres el que va a permitir que todo se edifique en nuestras vidas. Todo se construye en nuestras vidas. Primeramente espiritual, pero también, Señor, en nuestras vidas cotidianas. Sigue, Señor, bendiciéndonos. Ayúdanos a tomar un momento para apreciar y tener un corazón lleno de gratitud, Señor, por las bendiciones que nos has dado a través de tu Hijo. Gracias, Señor, y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a recibir la ofrenda, hermanos. Primero, mientras que también se acercan los del grupo de alabanza. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad de poder ofrendar y dar nuestros diezmos. Gracias, Señor, por todo lo que tenemos. Sabemos que viene de ti. Queremos regresarte, Señor, lo que te corresponde. Lo hacemos con amor y lo hacemos, Señor, con entendimiento de que estamos apoyando este ministerio para que se pueda seguir proclamando el Evangelio desde este lugar. Bendiga al dador, bendiga a los que lo van a usar, que sea para tu beneficio y tu honra y tu gloria, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.